En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos hoy en la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, en un contexto también en el que estamos para iniciar el tiempo de Adviento, hemos llegado ya al final de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, para iniciar el nuevo año para nosotros los cristianos católicos, que se empezará con el Adviento. Nos encontramos en esta celebración con varias cosas en las que nos adentra la misma palabra de Dios y nos ayuda a profundizar la solemnidad que hoy la Iglesia celebra, y también que la liturgia nos permite en cierto sentido actualizar tanto en nuestra vida personal como para nuestra vida comunitaria dentro de la misma Iglesia, y también para la experiencia del mundo entero. La primera lectura nos ofrece el testimonio de la aceptación de David, ya no solamente como rey de Judá en el reino del norte, si podemos llamarlo así, aunque en su contexto geopolítico todavía el reino no está dividido, porque apenas se está unificando. Pero David, que había sido aceptado como rey en Judá, ahora también es buscado por los de Israel para que sea su rey. Ellos quieren aceptarlo como rey en medio de las divisiones, de las contiendas que tenían las 12 tribus de Israel, las peleas dentro de ellas mismas, siendo todas tribus elegidas por Dios, siendo pues todas procedentes de un mismo tronco, de una misma rama, y habiendo estado divididas por conflictos internos de entre ellos, ahora pues vienen los de Israel y también le piden a David que, así como es rey de Judá, también reine sobre ellos. Digamos que en David se da un signo muy bonito, y es un signo que corresponde a el deseo de unidad que hay en el corazón primero del ser humano, pero en el corazón de las 12 tribus de Israel, y es la búsqueda continua, desesperada de la unidad. La búsqueda de la unidad que también se suscita en el corazón humano, la búsqueda de unidad que también está en el deseo más profundo de la Iglesia, la búsqueda de la unidad que está en el deseo más profundo de todos los cristianos, la búsqueda de unidad que también está sobre todo en el deseo, en el corazón mismo
de Dios, que es unidad. En David se realiza este signo de la unidad. Todos piden al rey que sea él quien gobierne, que sea él quien dirija, que sea él quien camine delante de ellos. Tanto Israel como Judá quieren que David sea su rey. Y allí en Hebrón, David es ungido o aceptado como rey de Israel y como rey de Judá. Este signo nos sirve para ver la prefiguración del reinado de Cristo y sobre todo la misión que tendrá nuestro Señor Jesucristo, una misión encomendada por el Padre, y será la unificación del reino, pero ya no solamente sobre las 12 tribus de Israel, sino que también el Señor será el punto de convergencia, el centro de unidad para toda la humanidad entera. Y no solamente para la humanidad entera, porque hoy la misma liturgia nos enseña y de manera sugestiva nos dice que Jesucristo no solamente es el Rey de toda la humanidad, sino que es el Rey de todo lo creado, el Rey del universo. Jesucristo, Rey del universo. Y ya lo dirá claramente la carta de San Pablo a los Colosenses, que Él es el primogénito y que en Él tienen consistencia todas las cosas, porque en Él han sido creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Que en Cristo tiene convergencia todo cuanto existe, y en Cristo tiene el fundamento toda la existencia misma. Esta verdad tan grande que la Iglesia celebra hoy brota del corazón mismo de la palabra de Dios. Brota también de la verdad misma que se suscita en el corazón humano en esa búsqueda profunda, innata, natural, espontánea de la unidad. Cuando nosotros buscamos la unidad, creemos en la unidad. Cuando nosotros predicamos la unidad y cuando la humanidad misma hoy busca la unidad, reconoce implícitamente que solamente puede haber un gobernante, que solamente puede haber un rey, que solamente puede haber un líder, porque para que haya unidad tiene que existir un punto de convergencia. Para que haya unidad tiene que existir una sola fuerza que nos concentre a todos, que nos mueva a todos, que nos coordine a todos, que nos oriente a todos y que imparta la justicia como un valor muy propio de la unidad de las naciones, de la unidad del mundo, la unidad del universo. Para que haya unidad tiene que haber alguien que imparta justicia. Para que haya unidad tiene que haber alguien también que imparta amor, que oriente el amor, que nos muestre el amor, que nos muestre el camino. Y por eso esta celebración es tan importante no solamente para nosotros los cristianos, los católicos, sino para toda la humanidad, porque a través de esta celebración la Iglesia, si podemos decirlo así sugestivamente, le está diciendo a toda la humanidad que Cristo es el Rey. Somos nosotros los que decidimos al fin de cuentas qué rey queremos tener, qué tipo de gobernante queremos que nos gobierne, qué tipo de juez queremos que nos imparta justicia. Somos nosotros los que elegimos el tipo de rey, el tipo de gobernante, el tipo de juez que queremos que nos gobierne. Cuando en la Sagrada Escritura se nos cuenta que el pueblo le pide a Samuel
que es uno de sus jueces, que quieren tener un rey, así como las demás naciones tienen un rey, para que los gobierne, para que los guíe, para que los acompañe. El pueblo está manifestando, en primer lugar, una soledad que experimentan en su corazón, una insatisfacción a lo mejor porque quienes los han gobernado, que han sido los jueces, pues no lo han hecho de la mejor manera. Y mirando a las demás naciones que tienen reyes, se despierta en ellos el deseo de tener un rey que los gobierne, de tener un rey que los guíe, de tener un rey que los acompañe. Ya desde muchísimo antes, desde los primeros momentos de la creación del hombre, Dios le había dicho al hombre que Él iba a ser su rey, que Él iba a ser su Señor, que Él iba a ser su compañero. Cuando el pueblo, por ejemplo, sale de la esclavitud de Egipto, Dios le hace saber al pueblo a través de Moisés que será Él mismo quien los acompañe, que será Él mismo quien los libere, que será Él mismo quien les provea de todo lo que necesitan. Pero el pueblo, en realidad, por su testarudez, por su cerrazón, por su pobreza de espíritu, no alcanza a comprender este modo de reinar de Dios, y por eso terminan pidiendo un rey humano. Queremos un rey, pero a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y por eso Samuel se siente despreciado y llora y se lamenta, pero el Señor le hace caer en la cuenta que a quien están despreciando no es a él como líder, sino que están despreciando al mismo Dios. Y le dice a Samuel: levántate, no llores más, que en realidad al despreciarte a ti, me desprecian a mí como rey. Este pueblo no está aceptando mi propuesta y el modo en el cual yo quiero reinar. El pueblo no quiso aceptar este modo de la manifestación monárquica o real de nuestro Señor. Hay una parábola también en el Evangelio cuando el Señor nos dice que un hombre se fue a recibir su investidura real y que cuando se fue los ciudadanos dejó algunos encargados a quienes les repartió algunos talentos, a quienes les confió algunas capacidades, pero hubo también gente allí en la ciudad que se negaron a aceptar a este hombre como rey. Es la realidad del pueblo hebreo, que no comprende la manera de reinar de Dios y no acepta esa manera en la que Dios quiere reinar. De hecho, el mismo Evangelio hoy nos hace ver pues esa testarudez, esa cerrazón y digamos que esa ceguera de espíritu en la que viven muchos. Allí se burlan de él mientras está en la cruz las autoridades judías en representación del pueblo, y lo hacen sarcásticamente: si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Lo hacen los soldados, lo hace aquel ladrón que lo reta y lo desafía: bájate de aquí y bájanos a nosotros. Solo hay una persona, y en esa persona están representados todos los que buscan al Señor con un sincero corazón, y es el buen ladrón. Ese buen ladrón capta en ese mismo momento allí en la cruz cómo es que Dios reina y cómo es que se manifiesta su reinado en este mundo. Jesús le dice a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Cuando Pilatos lo cuestiona y le pregunta si es rey, si en verdad es rey, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, cientos de legiones hubieran venido a luchar, pero mi reino no es de este mundo. La forma en que Jesús quiere reinar nos confunde a muchos de nosotros, porque la forma en que el Señor reina
no responde a los anhelos, no responde al deseo de reinado que nosotros buscamos, de importancia que nosotros buscamos en el mundo, porque la forma en la que reina nuestro Señor es la humildad. La forma en la que reina nuestro Señor y en la que manifiesta su poder es a través de la cruz. La forma en la que reina el Señor es la de abajarse y no la del crecimiento cuantitativo, ponderante, notorio que busca el mundo. La forma en la que reina nuestro Señor es la forma de la humildad. Y San Pablo en la carta a los Filipenses también nos lleva a comprender de una manera muchísimo más profunda la forma en la que Cristo fue declarado Señor. Tengan, dice San Pablo a los Filipenses, los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde, no reivindicó sus derechos divinos, sino que al contrario se despojó de sí mismo, se anonadó y tomó la condición de esclavo, viviendo como un esclavo, actuando como un esclavo, comportándose como un esclavo. Lo vemos claramente en la última cena, cuando Jesús se tira al piso y se pone a hacer una labor, una función de esclavos, lavando los pies a los discípulos. Pero la forma de esclavitud de la que da testimonio del Señor es tan sorprendente que hasta Pedro se niega a dejarse lavar los pies. ¿Tú lavarme los pies a mí? No, Señor. Eso nunca, porque Cristo se está haciendo esclavo de los esclavos. Cristo se está haciendo siervo de los siervos. Y a lo mejor esa fue la prueba que tuvieron los ángeles y que no comprendieron cuando vieron en Dios Padre este propósito desde toda la eternidad de ponerse al servicio de los esclavos, de ponerse al servicio de los servidores. Y con esto no pudo el diablo, siendo un ángel de luz, siendo un ángel hermoso, siendo un ángel revestido de tanto poder, no pudo entender que Dios mismo, Dios Padre, Dios soberano, el Rey, el Emperador, el dueño de todo, el Creador de todas las cosas, tuviese dentro del proyecto de amor que había en su corazón para mostrarle al ser humano cuánto era capaz de hacer Él por amor a nosotros, cuando le mostró este propósito y este proyecto a los ángeles, de hacerse Él mismo un siervo de los siervos, un esclavo de los esclavos, los ángeles o algunos ángeles no pudieron con esto y por eso dijeron, no serviremos. A ese propósito nosotros no nos añadiremos. Es que Cristo mismo nos muestra esta misma humildad de Dios Padre, porque dice en el capítulo 5 de San Juan, mi Padre trabaja y yo también trabajo, porque yo hago todas las cosas que veo hacer a mi Padre. Lo que hace Cristo es reproducir lo que ha comprendido, entendido y lo que ha aprendido en el corazón mismo del Padre. Y por eso la forma en que Cristo reina en este mundo, que es a través de la humildad, de la humillación, del abajamiento, es la forma de reinar de Dios mismo y es la forma en que Dios manifiesta su poder. Esto solamente se puede comprender por la gracia y la fuerza misma del Espíritu del Señor. Este modo de reinar de Dios confunde al mundo. Este modo de reinar de Dios confunde a muchos hoy en la Iglesia Católica, a muchos sacerdotes, obispos, que nos hemos dejado invadir por la burocracia, por la oligarquía, por el poder dominante, autoritario, manipulador, egoísta, vanidoso. Esta forma de reinar nos confunde a muchos sacerdotes y por eso muchos, en vez de estar cerca de Cristo, estamos tan distantes del Señor. Esta forma de reinar confunde a muchos consagrados, religiosos y religiosas que buscamos notoriedad, que buscamos poder, que buscamos placer en este mundo,
que buscamos imponernos con las fuerzas imperantes del autoritarismo, del dominio económico, del afán económico, del afán materialista. Cuántas comunidades religiosas, cuántos religiosos, cuántas religiosas hemos caído en esos afanes y en esos modos de reinar del mundo, no en el modo de reinar de Cristo. A cuántos bautizados, fieles bautizados de la Iglesia Católica, les ha pasado que también han caído en estos afanes desbordantes que el mundo les impone para reinar aquí y no reinar al modo de Cristo. Cuántos movimientos laicales hoy se han llenado de notoriedad, de vanidad, de vanagloria, de ambición. A cuántos se les ha metido el veneno de la avaricia y han utilizado a Cristo, utilizan las cosas de la Iglesia, utilizan los elementos y los valores del Espíritu, utilizan los elementos y los valores de la fe para imponerse ellos mismos oligárquicamente, burocráticamente, para ser notorios, pero no quieren reinar al estilo de Cristo. Eso nos está pasando hoy en la Iglesia a muchos. No queremos reinar al estilo de Cristo y estamos acogiendo el modo de reinar del anticristo, en donde se impone el egoísmo, en donde se impone la vanidad, en donde se impone el orgullo, en donde se imponen los propios criterios, ya no los criterios del Evangelio, ya no los criterios de la Iglesia, ya no los criterios del corazón del Padre, ya no los criterios del Espíritu Santo, ya no los criterios del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, sino los criterios del anticristo que hoy gobierna como un sistema ideológico en este mundo. Porque es verdad que el anticristo ya tiene expansivo o ya se ha expandido en el mundo y ya se ha expandido a través de un sistema ideológico que ha logrado penetrar las mentes y que ha logrado penetrar los corazones de muchos en la humanidad, de muchos dentro de la Iglesia, de muchos de nosotros los sacerdotes, de muchos de nosotros los consagrados y los religiosos, de muchos de los bautizados y de muchos matrimonios aún católicos. Tendríamos que darnos cuenta e identificar para no dejarnos engañar en dónde están los vestigios del reinado de Cristo y es dónde están los vestigios del reinado del anticristo. Y hoy es muy fácil detectarlo. Quien no quiere vivir de acuerdo al Evangelio, quien no quiere vivir de acuerdo al testimonio de humildad, de sencillez, de pobreza, de sobriedad, al estilo de Cristo, ya sabemos de qué manera está ajustándose al reinado de Cristo o al reinado del anticristo. Nosotros mismos podemos identificarlo si nos miramos frente a este espejo de Jesucristo, Rey del universo, y la forma en que Cristo está reinando y reina en la cruz. Esto fue lo que descubrió el buen ladrón, que la forma de reinar era pidiendo perdón, que la forma de participar del reinado de Cristo era humillándose, que la forma de participar del reinado de Cristo era reconociendo que todo el sufrimiento que él estaba padeciendo, que toda la condena era justa, pero que lo que Cristo estaba padeciendo era injusto. Tú y yo, dice el buen ladrón, estamos pagando justamente por un delito que hemos cometido. Este no ha hecho nada malo. Por ejemplo, pensar hoy en la persecución dentro de la Iglesia. A muchos les gusta quejarse o nos gusta quejarnos y nos gusta hacernos las víctimas de una persecución que a lo mejor todavía no vivimos en un nivel intenso, pero nos hacemos las víctimas cuando hay alguien, hay una única víctima que es Cristo nuestro Señor y que está padeciendo injustamente el rechazo, la opresión, el maltrato. Pero lo que nosotros padecemos es justo, que nos persigan. Eso es una oportunidad para pedir perdón, para reparar. Que nos critiquen. Es una oportunidad grandiosa dentro de la Iglesia y de la vida cristiana para reparar tantos pecados.
tantas faltas que hemos cometido, porque como iglesia peregrina tenemos que sabernos en la condición pecadora y en la condición injusta que nosotros hemos vivido delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Quien así vive ya no se queja ni se lamenta, y es el ejemplo que recibimos hoy en la cruz precisamente del buen ladrón. Solamente reconoce y pide perdón. Esto también es una forma de identificar dónde están los que se están configurando con Cristo Rey del universo. Los que se hacen víctimas o nos hacemos víctimas, o los que verdaderamente nos reconocemos pecadores y reconocemos que todo es necesario. Benditas persecuciones, benditas críticas, benditas calumnias, benditas difamaciones que nos llevan a reconocer una verdad muy grande en lo profundo de nuestro corazón, y es que nosotros pagamos justamente por tantas faltas que hemos cometido contra el Señor y contra el prójimo, y que Dios en su infinita misericordia nos ofrece la oportunidad del reino como se la ofreció al buen ladrón. Jesús, lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso, no porque lo merezca, sino por el amor tan grande que tú me tienes. Decir, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte, la parte de la oración, hacer aquella oración de los padres de Oriente que decían: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Repetir una y otra vez para que el Señor nos permita participar de su reinado, y por eso, porque se humilló, porque se abajó, porque se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz, obedeció en todo, sin quejarse y lamentarse, Dios lo exaltó y por eso lo puso sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y si nosotros seguimos a nuestro Rey hasta abajo, hasta la humillación, pero una humillación verdadera, en el arrepentimiento verdadero, también reinaremos con Él. Y también podremos escuchar aquellas palabras que Cristo le dijo al buen ladrón allí en la cruz. Si llegamos al grado del arrepentimiento, del reconocimiento, de la humillación verdadera, escucharemos también aquellas palabras del Señor: hoy mismo estarás conmigo en el reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor les bendiga, la Virgen Santísima los acompañe y San José los guarde siempre en su corazón.